Y por lo general, al corregir el sesgo de publicación, cae el efecto, el tamaño del efecto va a caer. Bien, eso es muy importante. O sea, cuando ustedes lean cualquier metaanálisis, cuando ustedes analicen cualquier revisión sistemática, tienen que revisar si hay un efecto mucho mayor, producto de un sesgo de publicación. Si ustedes ven que hay sesgo de publicación y, por ejemplo, el metaanálisis no lo ha corregido, pues ya es un error metodológico. Tienen que corregir el sesgo de publicación, ¿no? Si es que encuentran sesgo de publicación, es corregible. Si se encuentra altísima heterogeneidad, también es corregible. Bien, entonces aquí pueden ver una corrección. Fíjense que en vez de ser tan alto, el efecto, pues disminuyó. A veces disminuye hasta un 40%. O sea, es decir, hay casos, por ejemplo, en la relación salario mínimo y desempleo, el efecto es mucho mayor con sesgo de publicación. Una vez que se quita o se corrige el sesgo de publicación, pasa a ser nulo o muy cercano a nulo. Entonces, también hay que considerar todo eso. Bien, ahora hablemos de metaanálisis en general y luego vamos a hacer un metaanálisis, ¿no? Pero hablemos de algunos metaanálisis en general y en la parte de discusión vamos a ver las partes prácticas y tal. Bien, yo les voy a comentar de que hay múltiples metaanálisis en economía, esa parte es de metaanálisis en economía. Por ejemplo, se sabe que la independencia del Banco Central es importante. O sea, hay reducción genuina de la inflación cuando existe independencia del Banco Central. Aunque exista un fuerte sesgo de publicación, era más alto de lo que se creía, perdón, era más bajo de lo que se creía. Y aquí tenemos el mecanismo, ¿no? La independencia genera expectativas de inflación ancladas y eso genera menor inflación. Bien, eso se sabe, ¿no? Son metaanálisis de economía que son altamente divulgados, por ejemplo, Kloppenhahn y Dehaene en 2010 fueron altamente divulgados. Bien, luego sabemos de que las metas de inflación también pueden ser importantes, ¿no? Aunque gran parte del efecto positivo se debía a sesgo de publicación, ¿no? Una vez que se corrigió, pues pasa a ser más pequeño, ¿no? Más moderado, pero igual significativo. Luego tenemos los regímenes cambiarios y desempeño. Por ejemplo, Hussein Moody Rogoff en 2005, luego vamos a ver otro metaanálisis que lo había cambiado. Nos dice de que hay economías avanzadas que les va mucho mejor la flotación libre, ¿no? Entonces, y hay países en desarrollo a los que les va mucho mejor los PECs, ¿no? Básicamente es anunciar, por ejemplo, qué tanto va a crecer el tipo de cambio, ¿no? Y ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo esto afecta a Bolivia. Aunque ese estudio es de 2005, más adelante lo vamos a matizar. Luego tenemos la efectividad de intervenciones cambiarias en FXI, así se llama. Y básicamente nos dice de que se necesita alrededor de 1 billón inglés, ¿no? Es 1.000 millones de dólares de compra de dólares para hacer un 1% de depreciación. Parece que las intervenciones cambiarias son bastante costosas. Aquí habría que matizar, ¿no? Él lo hace, Arango y Lozano en 2024 los hacen para diferentes países, ¿no? No es lo mismo un país de economía pequeña que uno más grande y tal. Bien, pero fíjense de que se necesita una gran cantidad de dinero para un 1% de depreciación. Bien, luego tenemos el pass-through. Por ejemplo, en economía nosotros hablamos mucho de qué hacer con las tasas de referencia. Aquí nos dice que niveles bajos aumenta las actividades y la independencia, el CBI, lo que decíamos CBI, que es eso, es independencia del Banco Central, Central Bank Independence, reduce el pass-through en niveles bajos. Bien, luego hablamos de controles de capital, por ejemplo, qué nos puede indicar los metaanálisis sobre los controles de capital. La política monetaria puede utilizar controles de capital y eso le va a generar flujos de capital. Existe evidencia de eso.
Pero, claro, durante una crisis en un régimen flotante hay que colocar impuestos a inflows y en un régimen fijo hay que colocar subsidios a inflows. Claro, y esto explica mucho Bolivia, en realidad, y la política monetaria. Porque si nosotros hemos mantenido un régimen cuasi fijo, se han dado subsidios a inflows. Bien, pero sí que es importante decir que los controles de capital sí existen y sí pueden mantener los flujos de capital. Bien, también tenemos sobre política macroprudencial. Aquí nos dicen de que las políticas macroprudenciales reducen el crédito, pero hay otras políticas que pueden aumentar la relación PIB sobre inflación. Es decir, políticas más estándares pueden ser incluso más efectivos, según estudios de Banco Central. Bien, ahora los Unconventional Monetary Policy sí pueden tener efectos positivos, siempre y cuando, por ejemplo, un EMP de la Fed, si el país receptor con un tipo de cambio flexible, ¿no? Eso también lo conocemos. Aunque, claro, todos esos efectos en realidad son pequeños tras hacer análisis eh, y corregir el sesgo de publicación, ¿no? Tras hacer todos los análisis, corregir el sesgo de publicación, todos esos efectos terminan siendo pequeños. Ahora, aquí tenemos algunos casos, y por ejemplo, que nos sirven a nosotros en Bolivia para entender qué podemos hacer. Una intervención cambiaria necesitaría más o menos 1.000 millones de dólares, ¿no? Eso es para la media de los países. Para nosotros, obviamente, debe ser una porción, pero solo cambia un 1%. Entonces, claro, no basta una intervención de efecto crudo, el efecto crudo como vemos acá. Incluso con el efecto corregido esto cambia. Bien. Entonces hay que tomar muy en cuenta que, por ejemplo, cuando ustedes escuchen, estamos pidiendo una deuda del FMI de 10.000 millones de dólares o cualquier monto que fuera, muy probablemente no veamos expresado, porque el efecto corregido es más pequeño, una depreciación clara, incluso con esas grandes cantidades de dinero. Bien, eso es lo que sabemos en los metaanálisis. Por ende, también hay que ser escépticos de esas propuestas. Bien, luego vemos de que las políticas de tasas tienen efectos corregidos incluso mayores, ¿no? El PIB, sí, las tasas pueden tener efectos mayores. Entonces, una política monetaria ha de ser más una política de tasas de forma diferenciada. Ahora hay un horizonte temporal que nos dice que eso solo tiene un impacto en solo 9 trimestres. Después el efecto pues decae. Y aquí les comento qué podemos obtener o qué soluciones podríamos obtener en política monetaria, dado que tenemos una crisis cambiaria en el país, basado en metaanálisis. Bien, eso se basa en dos metaanálisis, uno es de Arongo y otro es de Villamizar. Y nos dice que los crawling backs son superiores, por mucho que se quiera, a los crawling pegs. Ustedes si recuerdan Argentina comenzó con un peg y ahora tiene un band. Bien, eso nos indica de que por lo general un band es superior a un peg. Argentina comenzó, ¿no?, subiendo de forma gradual su tipo de cambio oficial. Bien, y cuando pasó a una banda, logró estabilizar mucho mejor que con los PEGs iniciales, ¿no? Los PEGs también están relacionados a una alta volatilidad, ¿no? Eso es lo que se encuentra. Y los free float, dejarlo a libre mercado. Al menos en esos dos metaanálisis son de países en vías de desarrollo, al menos en países en vías de desarrollo como el nuestro, son efectos muy débiles,
pero estadísticamente significativos, pero siguen siendo débiles. Y lo que sí sabemos es de que los crawling backs pueden ser mejores que los anteriores. Y aquí les comento un poco de la estrategia según cada contexto. ¿Qué nos dicen los metaanálisis? En crisis leve, tenemos que colocar un crawling back y hacer un control de ingresos. En crisis severas, se cambia a Manage Float, es decir, se libera, que flote por sí solo, y se evita por todos los medios posibles, se evita perder reservas. Bien, esas son las estrategias según los contextos. Aquí les comento un poco más de qué es que se podría hacer por crisis leves, crisis y crisis severas.